Bueno, bienvenidas todas al último fin de semana de actividades del Revolutionary Youth Seminars. La formación de hoy se titula Aprendiendo de las luchas LGTBIQA, logrando cambios en tiempos de crisis. Hoy hablaremos con Terry Conway. Ella es una activista LGTBIQA, feminista y ecosocialista de Reino Unido. Forma parte de la dirección de Socialist Resistance y del Buró de la Cuarta Internacional. Ha estado implicada en los 8 seminarios sobre liberación LGTB organizados por el Instituto Internacional de Investigación y Educación en Ámsterdam, incluido el que estamos celebrando online este año. Terry fue políticamente activa contra el SIDA, incluyendo trabajos desde su sindicato, y cree que podemos extraer lecciones de esos años para organizarnos en el presente. Así que gracias Terry por acompañarnos hoy y te daré paso para que realices tu presentación. Como se ha dicho de muchas maneras diferentes en todos los seminarios hasta el momento, esta pandemia, como otros momentos de profundas crisis sociales, políticas y económicas, revela y acentúa las divisiones profundas que ya existen en todas nuestras sociedades. Durante esta formación voy a intentar mostrar la forma particular en que la pandemia ha impactado nuestras comunidades en todo el mundo, cómo hemos reaccionado y las lecciones que hemos aprendido de luchas anteriores, particularmente de la organización en torno al SIDA y la solidaridad que hemos intentado construir. Pero antes de comenzar con la exposición, quiero situar lo que estoy diciendo en el marco teórico que estoy usando. En 2003, en el 15º Congreso de la Cuarta Internacional, se aprobó una resolución sobre liberación LGTB. La resolución surgió de una serie de discusiones que comenzaron en el primer seminario que organizamos en el IRE en Ámsterdam, por lo que fue un producto de nuestro trabajo y reflexión colectiva. Decimos en ese texto que el vínculo entre la opresión de las personas LGTB y la opresión de las mujeres es clave para nuestra comprensión, y en consecuencia las luchas por la liberación están estrechamente vinculadas. Y luego analizamos el papel del heteropatriarcado, cómo el machismo se expresa en todas las esferas, desde la política, el empleo y la educación, hasta los aspectos más íntimos de la vida cotidiana. Defendería las posturas principales de ese texto que fue escrito hace casi 20 años, pero cambiaría algunos de los énfasis si tuviera que escribirlo hoy. Sin duda diría mucho más sobre la posición de las personas trans e intersexuales, sus organizaciones y sus luchas, pero también diría más sobre la división sexual del trabajo en la familia, que se reproduce en el mercado laboral y en la forma en la que ésta afecta a la discriminación, tanto a lo que se refiere al salario, el estatus y el acoso contra las mujeres, especialmente las negras, migrantes e indígenas, y contra las personas LGTBIQ en el trabajo remunerado. Probablemente hay más cosas que cambiaría que no he pensado detenidamente y que no podía analizar completamente en esta presentación. Ciertamente, una de las cosas que ha impulsado la pandemia es una discusión sobre qué trabajo es socialmente útil. ¿Qué trabajo es esencial? La sanidad, los cuidados, el cultivo, el procesamiento y la distribución de alimentos y algunos tipos de transporte local son trabajos esenciales. Mientras que la venta de armas, la aviación especialmente para distancias cortas, la publicidad y muchos más son peligrosos y perjudiciales en muchos niveles. Volveré más tarde a las implicaciones de esto para las personas LGTBIQ. Ahora quiero hablar sobre las formas particulares en las que la pandemia ha impactado en nuestras comunidades. Estas áreas son interseccionales y se refuerzan entre sí. En primer lugar, hablaré de la cuestión de la salud. El activismo contra el SIDA fue una experiencia de aprendizaje importante para las comunidades LGTBIQA.
Aunque obviamente existen grandes diferencias con el COVID-19 en términos de la naturaleza de la enfermedad en sí, de sus principales métodos de transmisión y demás, también hay paralelismos importantes y formas en que podemos construir y generalizar las lecciones que aprendimos a través de esa campaña. El activismo contra el SIDA vio un fortalecimiento de las organizaciones más radicales dentro de nuestras comunidades, ya que las formas de organización de las fuerzas más tradicionales ignoraron las secciones de nuestras comunidades más afectadas, como las trabajadoras sexuales, áreas donde necesitábamos desarrollar nuestra fuerza. Por ejemplo, dentro de los sindicatos para proteger nuestros derechos en el trabajo y las formas de organización dentro de grupos como ACT UP eran demasiados militantes para su gusto. De lo mejor del activismo contra el SIDA fue el tejer alianzas con otras comunidades afectadas por la enfermedad, con las trabajadoras sexuales en general y con las comunidades africanas migrantes en el norte global. Por ejemplo, se enfrentó al racismo como lo hacemos hoy con el COVID-19, aunque entonces el enfoque fue principalmente el racismo contra la población africana, mientras que hoy es el racismo contra la población asiática y china el que hemos visto crecer, así como el sentimiento contra la inmigración de manera más general. Con el activismo contra el SIDA argumentamos que no había grupos de riesgo, sino solo actividades de riesgo en las que cualquiera podía participar. Esto era ideológicamente importante para la desestigmatización de comunidades particulares, pero también prácticamente vital en términos de reducción de la transmisión. Desarrollamos el sexo seguro y las prácticas seguras. Salud desde abajo en lugar de salud desde arriba. Esto es aún más importante hoy en día, cuando aún más de nuestro sistema sanitario han sido debilitados por los estragos del neoliberalismo y por la exclusión de los inmigrantes. Debido a la forma en la que se desarrolló el SIDA, la batalla con la industria farmacéutica fue central. La necesidad de producir antirretrovirales por necesidad y no para tener beneficios y, en particular, que fueran accesibles para las personas en el sur global. En mi experiencia, este aspecto no se ha priorizado en términos de organización durante esta pandemia, a pesar del hecho de que las grandes farmacéuticas parecen estar controlando gran parte del trabajo de acción de vacuna con la esperanza de obtener enormes beneficios. Otro aspecto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 es la forma en que la provisión de medicamentos y la sanidad se han visto afectadas negativamente por las demandas de esta pandemia y la forma en que muchos gobiernos han respondido. Si bien los medios de comunicación en Gran Bretaña, por ejemplo, han resaltado correctamente el hecho de que los pacientes con cáncer han sido descuidados, ha habido mucha menos atención a aquellos en la comunidad LGTBIQIA que también se han visto afectadas. Muchas personas trans y muchas que son VIH positivas, por ejemplo, han sido menos capaces de acceder a los medicamentos de los que dependen. Este es el caso particular de aquellos que incluso en tiempos normales, entre comillas, tienen que importarlos del extranjero en el mercado negro. Pero también la realidad para muchos en circunstancias menos extremas. Quiero pasar ahora a la cuestión de la exclusión económica. Especialmente en el sur global, las personas LGTBIQ están representadas de manera desproporcionada en la economía informal, donde la mayoría se ha visto particularmente afectada por la cuarentena, ya que es extremadamente difícil trabajar porque en muchos casos su trabajo depende del turismo o de la llegada de personas con mejor situación económica. Y la pandemia ha impedido esto en la mayoría de los casos. La suspensión del transporte público también tiene un impacto negativo aquí.
y por lo general es imposible trabajar en la economía informal de manera segura. La distancia física no funciona para la mayoría de las trabajadoras sexuales, aunque un pequeño número trabaja online, o para quienes se dedican a la venta. Las mujeres, las personas trans y las trabajadoras sexuales son las más afectadas, pero es más amplio que eso. Especialmente para las personas de género no binario, es decir, aquellas que podrían ser percibidas como pertenecientes a lo que se supone que es el género opuesto en las sociedades en las que se impone estrictamente cumplir con lo binario. Las tasas de desempleo han crecido en nuestra comunidad. Por ejemplo, un número desproporcionado de nosotras trabajamos en la hostelería, que se ha visto enormemente afectada y es probable que ocasione una gran pérdida de empleos en los próximos meses. Esto afectará particularmente a las personas LGTBIQ migrantes. Incluso en el norte global es más probable que estemos en los márgenes de la economía. Ahora hay más estudios que demuestran esto. Por ejemplo, el 52% de los hogares queer han sufrido despidos o han visto reducido su subsidio del desempleo, en comparación con la media del 39% de los hogares en todo el estado canadiense. El siguiente tema del que quiero hablar es de la eliminación de los derechos civiles que parte de nuestras comunidades tienen. El potencial de violaciones de los derechos humanos está aumentando en algunas regiones bajo la apariencia de medidas de control de la enfermedad. Por lo general, esta represión tiene un impacto particular en aquellas personas que ya estaban marginadas, incluidas nuestras comunidades. Hay un punto importante que tiene implicaciones pragmáticas potencialmente, y es que en algunos casos se toman medidas para proteger a las mujeres basadas en el binarismo de género, que luego excluyen a las personas LGTBIQ, especialmente aquellas que no cumplen con ese binarismo y esos roles de género. En Panamá, por ejemplo, se introdujeron diferentes días de compra para hombres y mujeres, bajo la bandera de minimizar la exposición a enfermedades, y se introdujeron medidas similares en Perú, aunque se rescindieron después de una semana, y también en varias ciudades colombianas. Sin embargo, han ocurrido una serie de casos a raíz de estas medidas en las que las personas trans han sido arrestadas por supuestamente violar estos mandatos. También existen casos en los que las personas LGTBIQ han sido el objetivo en particular, como en Uganda, donde se asaltó un refugio LGTBIQ a pesar de que similares infraestructuras de otras secciones de la comunidad no han sido el objetivo de la policía. Pero el impulso de la criminalización puede ser aún mayor, ya sea a través de cambios legales en nuestra contra o por un comportamiento discriminatorio de la policía y el ejército en un punto donde es más difícil para las organizaciones y comunidades responder o incluso ser conscientes de ello. La militarización existe en muchas partes del mundo, Palestina, Cachemira y, por ejemplo, en Filipinas, Duterte ha utilizado la pandemia para fortalecer esto, con la introducción de nueva legislación. Y luego hay sociedades como Brasil y Estados Unidos, donde el populismo de ultraderecha y las milicias que lo acompañan están siendo incitadas y aupadas por Bolsonaro y Trump. En el frente legal, Hungría es particularmente problemática, dado que Orbán tiene el poder de suspender cualquier ley durante el estado de emergencia introducido para enfrentar la pandemia. Al mismo tiempo, en mayo, el gobierno introdujo una ley que haría ilegal que cualquier persona cambiara el género bajo el cual se registraron al nacer. Claramente discriminatorio contra las personas trans e intersexuales.
Amnistía Internacional y muchas organizaciones LGTBIQIA se han opuesto a esta ley y no está claro si está realmente aprobada en el país. Pero su intención es muy importante y hay que tenerla en cuenta. Pero no es solo algo de Hungría. En Gran Bretaña, los gobernantes del Partido Conservador han retrocedido en su compromiso anterior de reformar la ley de reconocimiento de género, con el fin de permitir la autoidentificación de las personas trans y sustituir el modelo actual, profundamente medicalizado. Y han usado la pandemia para intentar que esto pase desapercibido. Ahora quiero tratar la cuestión del abuso doméstico. Durante la pandemia, las feministas de todo el mundo han señalado correctamente que el hogar no es un espacio seguro para todas. Para nuestra comunidad es un problema particular para las jóvenes LGTBIQ atrapadas en sus familias biológicas y aisladas de sus familias y comunidades elegidas. También es un problema para las personas trans cuya identidad de género no es aceptada por sus parejas anteriores y para las mujeres bi o lesbianas que podrían haber sido forzadas a relacionarse con hombres por sus familias biológicas. Y para hombres que tienen sexo con hombres pero no han salido todavía del armario. Pero también debemos ser conscientes de que el abuso doméstico no es un desconocido en las relaciones entre lesbianas y homosexuales. El hecho de que haya violencia incluso en nuestra comunidad puede ser difícil de aceptar, pero las normas heteropatriarcales, individualistas y posesivas de esta cruel sociedad son algo que significa que no siempre vivimos en un refugio alejado de todo esto. Todo esto entra en un círculo vicioso junto con la falta de vivienda en nuestras comunidades, ya que las personas huyen de la violencia cada vez mayor, pero en una situación en la que las organizaciones comunitarias apenas funcionan y que en los refugios pasa más de lo mismo, en algunos contextos todo esto conduce en una criminalización creciente. También estamos lidiando con un aumento del discurso de odio y de los delitos de odio. La noción de las plagas gay, hasta donde yo sé, surgió con el desarrollo del VIH, pero se ha repetido con otras enfermedades y otras crisis, incluso cuando los métodos de transmisión no tenían nada que ver con el sexo. Se repitieron con el ébola y con el terremoto de Haití, por ejemplo. De nuevo, perpetrados particularmente por fundamentalistas cristianos de todo tipo de sectas e islámicas, con una retórica cada vez más parecida a cuando hablan de ideología de género y que están siendo repetidas con el COVID-19. Es obvio que este discurso es probable que lleve a un aumento de los delitos físicos donde la cuarentena ha acabado no ha habido, o contra aquellos que no pueden cumplir la cuarentena con el fin de sobrevivir económicamente, especialmente los que viven de la economía informal. Además, los crímenes de odio, incluso sin ser físicos, pueden tener un profundo impacto en la salud mental. La necesidad de solidaridad con aquellas personas de nuestras comunidades que son el objeto de tales ataques es más fuerte que nunca. Y para aquellas de nosotras, para quienes organizarnos físicamente sigue siendo imposible o complicado, necesitamos encontrar nuevas formas de organización efectiva de forma telemática. Por otro lado, es más fácil invitar a oradores internacionales a eventos online que a eventos físicos, por lo que debemos aprovechar al máximo esas oportunidades. Nuevas oportunidades con las que estamos lidiando. Finalmente, en términos de tipo
de impactos, quiero explorar la cuestión del aislamiento y de su impacto en la salud mental. La pandemia ha llevado al cierre de los espacios sociales LGTBQIA, tanto comerciales como comunitarios, o ha llevado a un mayor peligro de usarlos debido a un mayor número de crímenes de odio, represión policial y militarización. Obviamente, esto es aún peor para las personas que no han salido del armario, donde tales espacios pueden ser los únicos lugares donde ellos pueden ser ellos mismos. Y es aún menos accesible para aquellas personas que han sido forzadas a volver con sus familias biológicas contra su voluntad. El cierre o inaccesibilidad de los grupos y organizaciones de apoyo es un problema aún mayor en el sur global y en las comunidades con pobreza y digital. Tiene un impacto particular en las personas jóvenes LGTBQIA obligadas a regresar con su familia biológica debido al cierre de sus lugares de estudios o porque han perdido el trabajo remunerado. Incluso para aquellas personas que anteriormente vivían con sus familias biológicas, el hecho de que estas fuentes de cordura ya no estén físicamente disponibles tiene un gran impacto. E incluso cuando existen alternativas online, muchos no pueden acceder a ellas porque tener un teléfono no es un consuelo si no tienes el espacio para acceder al móvil en privado. O estás terrificado de cuál puede ser su reacción. Vivimos en un momento en el que muchas relaciones se han dividido por el cierre de fronteras, con un refuerzo de la familia en esta situación y con un aumento de la pobreza y la represión. No poder llorar públicamente a las personas que han muerto porque las relaciones están ocultas o no tienen un estatus legal fue una realidad constante durante la crisis del SIDA y tuvo un impacto en muchos países en la lucha por el reconocimiento legal de nuestras relaciones. Pienso que estamos viendo los mismos patrones repetirse hoy en día durante el COVID-19 e incluso en una escala mundial mayor. Y es también el caso de que la ausencia de imágenes positivas refuerza la imagen negativa que tenemos de nosotras mismas y con la que podemos no haber lidiado. Y esto puede tener un impacto masivo en la salud mental de las personas LGTBI. Incluso en tiempos normales, el nivel de autolesiones, el nivel de intentos de suicidio, particularmente en jóvenes de nuestra comunidad, le quita la luz a la idea de que ya hemos conseguido todo por lo que luchamos. Todo esto es obviamente aún peor ahora, en esta situación actual en la que no existe organización o es menos accesible que antes. Quiero finalizar hablando de cómo hemos estado respondiendo y llamando a que otras personas aquí presentes contribuyan, ya que no tengo una imagen global completa. He llamado a esta sesión visibilidad en la resistencia. Como es obvio, la erupción del movimiento de Black Lives Matter después del asesinato de George Floyd ha sido el mayor avance de la resistencia internacional desde el comienzo de la pandemia. Black Lives Matter fue fundada por 3 mujeres queer, por lo que en esa medida siempre fue favorable a la participación de personas LGTBQIA. Pero la segunda movilización de este año, en el contexto de la pandemia y tras el comportamiento escandaloso de la administración de Trump, ha provocado las mayores movilizaciones de nunca
en apoyo de Black Trans Lives. Y creo que este repunte del movimiento ha sido más militante y más inclusivo de manera general. El asesinato de dos mujeres trans, Dominique Remy Fells, de 27 años, de Filadelfia, cuyas piernas fueron amputadas a la mitad del muslo antes de que su cuerpo fuera arrojado en un canal. Ria Milton, de 25 años, de Cincinnati, Ohio, a quien dispararon trágicamente, siendo esto algo no inusual. Ya en 2020, al menos 21 personas trans o de género no binario han sido asesinadas en los Estados Unidos, en lo que va de año. Y serán posiblemente considerablemente más personas de las que conocemos. Los asesinatos de Dominique y Ria también coincidieron con el anuncio de Trump de que iba a eliminar una regulación introducida por Obama para prohibir la discriminación en la atención médica contra personas trans. Nueva York, Los Ángeles, Boston y Chicago fueron testigos de importantes movilizaciones, probablemente las más grandes de la historia sobre derechos trans, y extremadamente significativas por ser lideradas por personas negras. Las pancartas y carteles que proclaman Black Lives Matter también han sido significativamente visibles tanto en las protestas de Black Lives Matter como en las protestas LGTBQIA en varios países, sobre todo en los Estados Unidos y Gran Bretaña, que ilustran que se están construyendo alianzas nuevas o más fuertes durante la pandemia. Pienso que esto es bastante significante, ya que los primeros frentes de liberación gay en los 70 se inspiraban mucho en el movimiento de Black Panther, no tanto como en la segunda ola de feminismo surgida en Europa. Por lo que podemos pensar que los vínculos creados son ahora más fuertes. La organización de las trabajadoras sexuales, incluidas las trabajadoras sexuales LGTB, también ha sido importante en muchas partes del mundo, ya que, como dije anteriormente, las trabajadoras sexuales se han visto afectadas de manera desproporcionada como personas de la economía informal y a menudo como trabajadoras migrantes sin la capacidad de obtener ni siquiera un mínimo apoyo estatal y bajo un enorme ataque de la represión estatal, por lo que la cuestión de la autoorganización para sobrevivir material y emocionalmente es absolutamente esencial para estas trabajadoras. Muchas actividades LGTBQIA rutinarias, como las marchas del orgullo gay, no se han celebrado en absoluto o han pasado a celebrarse online durante la pandemia. No tengo una imagen internacional de lo que ha significado y me interesaría saber de la gente presente en esta formación cómo fue en esos países. Otros activistas LGTBQIA como yo han estado trabajando durante la pandemia en organizaciones mixtas, como en la ayuda mutua, centrándose en abordar temas como la pobreza alimentaria, el aislamiento y la represión estatal, y la forma en la que todo esto afecta siempre más a los más marginados en nuestras sociedades. La medida en que esto ha cambiado el panorama político general es difícil de evaluar por ahora, pero es probable que nos coloque en una posición más fuerte para resistir contra gobiernos y empresarios que, como siempre, quieren asegurarse de que sea la mayoría y no la minoría quienes paguemos los costes de la crisis.